Hola colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver nuevamente el fallo Montenegro de 1981 para que lo vean con mejor calidad de imagen, mayor iluminación y por supuesto sin ningún tipo de dificultad en el audio. Así que sin más, comenzamos. Como habíamos visto, Montenegro es un fallo de 1981 donde un hombre es condenado en primera instancia por robo agravado por el uso de armas, robo a un local de discos fonográficos, y él habría sido reconocido por la dueña. El tema es que se habría vulnerado el artículo 18 y la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y con ello la inviolabilidad de la defensa en juicio. Así que vamos a ver bien entonces qué fue lo que pasó, lo que se terminó resolviendo y qué pasó en las distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema con la opinión en parte también del procurador. Entonces, como les decía, Luciano Montenegro fue condenado en 1981 por el delito de robo con armas en primera instancia. La condena se basó principalmente en la confesión misma de Montenegro en la que admitía el hecho. El tema es que esa confesión no tendría que haber sido válida, no tendría que haber sido tomada. La defensa del imputado interpuso recurso extraordinario contra el fallo que lo consideró autor por entender que lo que resolvía transgredía tanto la Cámara, transgredía el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y con ello establece la inviolabilidad de la defensa en juicio. Sin olvidar mencionar que el artículo mismo, in fine, es decir, en la parte final, determina que van a quedar abolidos para siempre toda especie de tormentos y los azotes. La defensa fundó su pretensión en que el imputado había sido víctima de premios ilegales, es decir, había sido víctima de lesiones, lo habían golpeado y en algunos casos se dice que hasta torturado, por lo que debía invalidarse la declaración obtenida en sede policial en la que confiesa el ilícito. Entonces esa declaración tenía que ser nula, insanable, nulidad absoluta, porque había confesado en forma obligada. Recordemos que el artículo 18 dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero sí podría declarar a alguien en forma voluntaria. El problema fue que en este caso fue obligado en base a premios ilegales, lesiones, piñas, patadas, tortura y demás. Entonces fue obligado a confesar. Y se utilizó esa confesión como prueba fundamental. Y ahí está el problema. Aún a pesar de ello, la alzada consideró que la declaración, aún en esas condiciones, constituía una grave presunción contra el acusado, ya que sus dichos posibilitaron esclarecer un hecho ilícito que no había sido denunciado, pudiéndose ubicar de este modo un comercio de discos fonográficos cuya dueña admitió haber sido asaltada y despojada. Entonces tenían la prueba de la dueña y que a través de la confesión se llegó al local de discos fonográficos y a la dueña. Entonces, a pesar de los apremios ilegales y demás, la Cámara consideraba que había una presunción grave contra el acusado. A su vez, en el domicilio del acusado se encontraron guardados varios de los efectos robados y entre ellos un anillo grabado con las iniciales y fecha que concordaba con la declaración de la dueña del local. Bueno, habría que ver si lo hicieron con una orden de allanamiento o no, porque si allanaron el domicilio sin orden, fuera de los supuestos que contempla y permite la ley, esa prueba sería ilegítima y todo lo que se obtenga a partir de ahí se cae, como vimos en el fallo de Aray, por la teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, si se obtiene una prueba en forma ilegítima, toda prueba que se obtenga a partir de ella va a ser considerada nula, ilegítima. Por lo tanto, para probarlo se tendría que recurrir a otro tipo de prueba por otra vía que es lo que se conoce como la vía independiente. Se determinó incluso que la declaración de Montenegro en ningún momento se consideró confesión, sino que constituyó, mejor dicho, una presunción grave que halló adecuada corroboración en el relato de la víctima y el secuestro de parte de los sustraídos, acreditándose, en forma contundente, tanto la materialidad del hecho como la autoría del acusado. Entonces todo va agrupándose. De la declaración se llega al testimonio de la víctima y se llega al domicilio donde se secuestran distintos elementos, entre ellos un anillo grabado con iniciales y fecha que coincidía
con la descripción que había dado la dueña. Por esas razones el recurso fue rechazado por versar sobre cuestiones de hecho y pruebas propias de los jueces de la causa. De este modo se recurrió en queja ante la Corte Suprema, que siguió la opinión del procurador. ¿Por qué en queja? Porque se denegó el recurso extraordinario. Por lo tanto, la defensa llegó a la Corte mediante la queja por denegación del recurso extraordinario. ¿Y qué dijo la Corte? La cuestión que le llegaba consistía en decidir acerca de la validez de una condena que había sido dictada, a la cual se había llegado gracias a una serie de hechos que solo resultaron probados a través de una investigación que fue llevada a cabo sobre la base de una confesión extrajudicial que se obtuvo del imputado a partir de apremios ilegales. Entonces, todo esto se desprendió a partir de una confesión en sede extrajudicial de alguien que había sido obligado a declarar. Por lo tanto, si bien estos hechos resultan importantes a la hora de conectar a Montenegro con el ilícito que se investiga, no se pudo demostrar que, sin tener en cuenta la declaración del imputado, hubiese podido probarse que efectivamente él era el autor del hecho que se le reprochaba. Bueno, esto que les hablaba de la vía independiente que les anticipaba. El recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, implicaba un conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad. Por un lado, el interés en una rápida y eficiente ejecución de la ley y el interés en prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten afectados o vulnerados por métodos inconstitucionales de ejecución de la ley, según lo definiera, y aquí cita el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Spano contra Nueva York. Pero dicho conflicto estaba resuelto en nuestro país a partir de la prohibición de esta regla del debido proceso que contiene el artículo 18 de la Constitución, que imposibilita tomar como prueba una confesión obligada, es decir, alguien que confiese en forma habiendo sido víctima de coacción. Además, como bien plantea el procurador, al resultar lo decidido por la alzada violatorio lo dispuesto por el artículo 18, surge como una consecuencia lógica e inevitable que si una persona es obligada a declarar contra sí misma, tal declaración se tiene que considerar inexistente, inválida, como si nunca hubiese existido, y no podría ser tenida en cuenta ni valorada acerca de la exactitud de los dichos. Entonces, ante una confesión de alguien que fue víctima de apremios ilegales, se tiene que descartar completamente y no se puede tener en cuenta para nada. Ya que una interpretación contraria desvirtuaría dicha garantía e implicaría posibilitar declaraciones obtenidas bajo coacción física y que sean válidas y utilizables contra el acusado, aunque más no fuere como indicio si se las considera veraces. Arribaríamos así a una larvada, pero no por ello menos peligrosa, justificación de la tortura. Entonces la Corte termina diciendo, terminaríamos hasta aceptando los malos tratos y hasta promoviendo o permitiendo la tortura en el peor de los casos. Por estas razones y de acuerdo a lo dictaminado por el Procurador General, es decir, la Corte se basa mucho en el dictamen del Procurador General, se declaró entonces mal denegado el recurso extraordinario y se revocó la sentencia apelada solicitando que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho. Es decir, artículo 16 de la ley 48, la Corte le dice a la Cámara, tenés que volver a dictar sentencia y esta vez ajustarte a derecho porque esto que vos hiciste es una sentencia arbitraria que está dotada de una ilegalidad, de una manifiesta ilegalidad y tiene un defecto formal en su sustanciación. Así que sin más, espero que les haya gustado este video, les haya quedado claro y vean también el fallo que subí relacionado con los Estados Unidos, donde se introduce lo que es la lectura de los derechos o lo que se conoce como la advertencia Miranda. Vean el fallo Miranda contra Arizona de Estados Unidos que sirve como precedente y aquí en Montenegro pasa algo similar. Así que sin más, nos vemos en un próximo video.